Les damos la bienvenida a este recorrido de los últimos días de la muestra Ceramistas Argentinas, una propuesta que reúne obras patrimoniales de artistas junidenses y de la zona, artistas mujeres. En el mes de marzo nos acompañó esta muestra, que luego de un año cerrados incorporamos esta visita, este recorrido, que hoy lo hacemos virtualmente para que ustedes desde sus casas lo puedan acceder y recorrer. Comenzamos en este sector de obra patrimonial del mes con una obra que es un grabado realizado por Graciela Cianfang, una artista juninense que propone un contraste entre distintos tipos de trama de puntos, texturas. Reconocemos la figura de una mujer. Es un grabado de silografía de diferentes tacos en donde cada color corresponde a un taco, es decir, una matriz propio de la técnica del grabado, muy interesante, que permite recorrer y encontrar estos detalles de estos insectos y de la figura, muy interesante. Continuando con el recorrido, nos introducimos propiamente en las piezas cerámicas de esta muestra. En este caso, el artista Hilda propone estas dos piezas, son de su propia autoría, dos piezas que por su similitud en cuanto a tonalidades nos permitió hacer esta comunicación entre ambas piezas, una vasija con estos dibujos y estas formas orgánicas que también se continúan en este plato, con las tonalidades azules. Muy interesante el recorrido y el contraste entre el azul y el negro. Siguiendo con esta propuesta en donde las piezas cerámicas se vuelven vasijas, utilitarios y en este caso escultura, es una pieza en donde las distintas líneas diagonales, los espacios virtuales, las líneas más curvas proponen este contraste y justamente generan propia sombra de la escultura creada por la artista y la que proyecta, ayudado con la luz del propio sala, del propio museo, que acentúan esos espacios. Estas obras en donde empieza a aparecer lo figurativo, donde la cerámica empieza a adquirir otra tonalidad, podemos ver el recurso también de la figuración de un rostro, en este caso como diferentes planos. Vamos a encontrarnos piezas donde las tonalidades, justamente los pigmentos, tienen características propias, que es justamente lo distinto en la cerámica a otro tipo de técnicas, donde la incertidumbre de los pigmentos tiene lugar y va adquiriendo características distintas. Esta misma artista propone este mural, esta obra que no puede ser recorrida a 360 grados como las que vimos anteriormente, solamente 180, propone distintos volúmenes y las miradas que se conectan y el contraste entre los colores primarios y el gris que le sirve de base, los distintos incisos y sombras que va generando. Bien. Continuando con el formato de mural, nos encontramos con esta pieza, con una gran referencia al cubismo de Picasso quizás, donde el rostro aparece bien marcado ese perfil. Podemos decodificar una figura de una mujer, su torso desnudo, el contraste entre la lisura y la bien lisa y bien suave de la superficie contra lo más rugoso. La técnica le permite también fortalecer este contraste de texturas que a su vez contrastan con la superficie elegida por la artista. Continuando, nos encontramos con una pieza de Susana Bota, una artista de la localidad cercana acá de Chacabuco, profesora también de la Escuela de Arte Sur Solar. Ella propone en esta pieza un contraste de materiales, aparece el acero inoxidable, las tonalidades, fíjense allí, de los distintos óxidos que utiliza para dar estos brillos y este contraste de texturas que lo generan los pigmentos en la cerámica, que es un proceso que a través de las distintas temperaturas a las cuales se expone la pieza va adquiriendo estas cualidades visuales diferentes. Continuando, nos encontramos con tonalidades más bien frías, verdosas, la incorporación también de otros materiales y el recorrido justamente que 360 grados va cambiando a lo largo de este recorrido la propuesta del artista, la figuración, la abstracción. Podemos decodificar quizás el rostro de una persona y a su vez la cerámica nos permite esto, ¿no? Tratar de crear algo figurativo, escultórico y a su vez lo utilitario, como la pieza siguiente, que es un plato realizado por una artista también profesora de la Escuela de Arte Sur Solar, que en todo su recorrido podemos ver la experimentación con las tonalidades y los óxidos de la cerámica.
Siguiendo con el recorrido, nos encontramos con estas piezas en tonalidades más bien tierra. Esta propuesta realizada por alumnos del artista Vilma Villaverde, que participó y que también donó, la vamos a ver en este recorrido, una obra de su propia autoría. En este caso, las texturas, la superficie va cambiando, ¿no es cierto?, en todos sus lados, y el contraste, fíjense, en la tonalidad y a su vez en la textura de la pieza, que va de la rugosidad al brillo, a la suavidad, todas las posibilidades que permite la técnica cerámica en estas piezas van justamente demostrándolo. Pieza de menor tamaño quizás, pero que permite acercarnos a encontrar estas texturas elegidas y creadas por la artista. Las marcas en el barro, las marcas en la pieza cerámica, al pasar por los diferentes procesos químicos y procesos del horno, van justamente cambiando sus características visuales, lo que nos permite maravillarnos con todos los cambios que va teniendo la pieza. Como mencionaba, las piezas cerámicas también pueden tomar esta característica escultórica, como en este caso una escultura justamente muy figurativa, donde reconocemos la figura de un hombre sosteniendo un sombrero, las pátinas que realice, las texturas, podemos identificar justamente su ropa, las sombras, el pelo, bien figurativo para justamente reconocer la figura bien parecida a la realidad, si bien también se nota un estudio de las proporciones y de la estructura de la figura humana. Es muy interesante la posición de la persona, cómo invita a ser observada y dejarse, digamos, llevar en este clima que propone la artista. Esta es la escultura de Vilma Villaverde, una reconocida ceramista a nivel nacional e internacional. Es una pieza que nos lleva un poco a una atmósfera bien porteña, de tango, con un sombrero, la figura de este hombre muy expresivo, ¿no es cierto? El uso de la cerámica de manera muy expresiva, donde podemos ver hasta la huella de la mano del artista en la creación de esta pieza. Siguiendo un poco con las tonalidades verdosas que propone Vilma en el sombrero y en el traje de esta persona, encontramos estas tres piezas de tres artistas distintas que proponen justamente, la pudimos relacionar por las distintas tonalidades, pero justamente son piezas sumamente distintas, entre ellas el cacharro o este panzón, como le dice llamar la artista, que tiene justamente pigmentos por dentro y por fuera, donde podemos ver el juego entre las distintas tonalidades y justamente óxidos que fue empleando. Acá encontramos otro tipo de pieza que también tiene ese brillo propio del óxido, muy interesante. Totalmente contrastante con esta otra pieza, que es más bien como una pieza escultórica que se suspende con esta ayuda de estos hierros, que proponen a su vez espacios cóncavos y convexos, el contraste entre líneas rectas de las piezas con líneas curvas, la presencia del torno en esta pieza circular. Muy bien, y para terminar este recorrido nos encontramos con este último grupo de piezas que, si bien están realizados por distintos artistas, tienen una continuidad quizás en texturas, que es algo que pudimos ver en las diferentes piezas cerámicas, la posibilidad que permite el barro de, al ser manipulable y al ser tan ameno con la mano, poder generar distintas posibilidades de textura en la superficie, que justamente esa cualidad que da la superficie de rugosidad, de suavidad. En este caso hay mucha rugosidad, mucho contraste de texturas. Esta última obra es de un artista juninense que nos acompaña hace varios tiempos dentro del patrimonio. Como mencionaba, todas las obras que vimos hasta acá son parte del patrimonio del Museo del MUMA, que en estos días es los últimos días justamente de su exposición, pero vamos a seguir exponiendo la propuesta justamente que podamos seguir mostrando las obras. Así que les agradezco un montón que nos hayan acompañado, al equipo que hicieron posible este video, les agradecemos y los invitamos, siguiendo los protocolos, a que puedan acceder a ver las obras en el museo.